Jesús ante tu presencia. Nos has perdonado, nos has lavado, nos has vestido en la justicia de Cristo. Nos has dado, Señor, títulos, somos tus hijos. Nos das esperanza. En un mundo de dolor tenemos paz. Podemos tener gozo a pesar, Señor, de lo que podamos estar viviendo. Todo esto es gracias a ti. Te agradecemos por la provisión de nuestros alimentos, de nuestra vestimenta, del techo que cubre nuestras cabezas. A pesar que hace frío, Señor, podemos estar calentitos, hay comida en la mesa. Gracias, Señor. El mundo poco a poco va avanzando rápido, va avanzando hacia la crisis final. Y tú, Señor, a tus hijos nos has sostenido hasta el último momento y te agradecemos por ello y sabemos que no nos abandonarás. Ahora, Padre, al estudiar tu palabra, suplicamos que tú te acerques a nosotros. Te necesitamos, Señor, pues somos ignorantes. No hay sabiduría en nosotros capaz de comprender la hermosura de tu palabra. Así que te imploramos en el nombre de Jesús, que nos des a tu Espíritu y que Él, Señor, nos guíe a toda la verdad, nos dé entendimiento, poder para vivir las verdades que aprendamos. Y que, Señor, tu palabra traiga consuelo a nuestros corazones. Nos dé esperanza y fortaleza para seguir viviendo, Señor, la vida cristiana. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al libro de Romanos, el capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Al fin del capítulo 4, el apóstol Pablo nos muestra, como vimos la semana pasada, cómo la justificación por la fe, a pesar de las fallas, las cuitas que tenemos en Cristo Jesús, somos presentados perfectos ante el Padre. Y lo vimos en el ejemplo de Abraham. Es por eso que es lindo comparar la historia de Abraham en el libro de Génesis con lo que Romanos dice. Porque no toma mucho para darse cuenta. El que no comprende el asunto de la justificación por la fe cree que la Biblia está mintiendo. ¿Cómo es posible que en el capítulo 4 de Romanos Pablo nos presente a un Abraham perfecto, que nunca dudó, que nunca flaqueó? Y sin embargo, Génesis nos presenta una historia totalmente distinta. Y esa es nuestra misma historia. El apóstol Pablo termina el capítulo 4 cuando dice en el versículo 3, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, la experiencia de Abraham ha de ser nuestra experiencia. Y nosotros tenemos el privilegio de vernos a través de lo que las Sagradas Escrituras dice de nosotros. No hemos de confiar en el yo, no hemos de confiar en nuestras obras, no hemos de confiar en lo que somos, en lo que creemos. Hemos de confiar en lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Esa fe es una fe viva que Dios desea que tengamos, de que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros problemas, si confiamos en Jesús, caminamos con Él, tenemos el gozo de tener la plena certeza que somos aceptos ante el Padre. Eso, por supuesto, no nos da excusa para pecar. El capítulo 6 nos va a mostrar eso bien claro. Pero nos da la garantía que mientras creemos en aquel que levantó a Jesús de los muertos, la justicia de Cristo nos es contada a nosotros como nuestra justicia. Y somos tratados como Abraham fue tratado. Totalmente perfecto. Como que nunca hubiese hecho alguna cosa mala. ¿Por qué? Porque la vida que se le contó a Abraham como su vida fue la vida de Jesús. La fe de Jesús le fue contada a él como su fe. La vida de Jesús le fue contada a Abraham como su vida. Y eso es la misma experiencia que nosotros tenemos. Muy bien, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo como lo hacemos siempre y después volvemos a desglosarlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron inconstituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, el capítulo 5 es un capítulo maravilloso que nos muestra los beneficios que nos han sido otorgados por Jesús nuestro Señor, por lo que Él hizo. Y lo compara el apóstol Pablo con lo que recibimos por la caída de Adán y por nuestros pecados. Muy bien, vamos a desglosarlo. Versículo 1. Justificados pues por la fe. Esa frase une el capítulo 5 al capítulo 4. Hemos de recordar que cuando la Biblia se escribió no habían capítulos ni versículos. Era una carta escrita de principio a fin. Y el pensamiento que comienza el capítulo 5 simplemente está continuando lo que el apóstol Pablo nos estaba hablando en el capítulo 4 y en el capítulo 3 de la justificación por la fe. Y aquí nos habla que el primer don que recibimos, que es tangible, que es observable, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el alma, cuando el ser humano es justificado, el alma recibe aquella paz que Jesús prometió. Él dice que Él vino a darnos su paz, no como el mundo la da, sino como Él la da. La paz de Cristo no está basada en que todo nos esté yendo bien, que tengamos suficiencia de todo, que tengamos buen nombre, que nuestra familia esté saludable. Esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es recibida a través de la experiencia de la salvación. Cuando tú y yo somos justificados, podemos estar en las condiciones más paupérrimas, pero si por fe recibimos y creemos que el Señor nos ha aceptado y justificado, entonces al alma viene una paz que es indecible, que es incalculable, que no tiene explicación. Porque el ser humano puede estar siendo torturado en un calabozo, puede estar pasando hambre en un campo de concentración, puede haber sido rechazado por su familia, puede ser pobre, destituido, y sin embargo, en el alma hay paz. Porque el alma, el corazón, ha sido reconciliado con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos, eso no es tendremos futuro, sino que tenemos, eso es presente. Eso debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Al que tiene un cristianismo basado por obras, no conoce la paz. La ley no lo deja tener paz. La ley constantemente lo condena. Hay una constante conciencia de nuestros pecados, de nuestra culpa. Entonces no hay paz. Pero aquel que se somete, que se rinde a los pies de Cristo, viene a él pobre y necesitado. El don de la justificación, que es el don más maravilloso, que nos hace aceptos ante Dios, trae al alma paz. Por eso, y en la paz viene, junto con la paz viene descanso. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y turbados, y yo os haré descansar. Y en el capítulo 8 de Romanos, se nos dice, el apóstol Pablo nos muestra, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la paz es el resultado que la ley deja de condenarnos. Ya no somos más condenados. Ahora pasamos de condenación a inocencia. Y eso es una realidad que se siente en el corazón, y es una realidad por fe. Uno entra en aquella realidad simplemente aferrándose a las promesas que Dios nos dice. Y es la fe que entonces nos otorga el privilegio de la paz, el descanso y la inocencia. Ya no somos más condenados. Y quiero que notes que estos dones, nuevamente el apóstol Pablo enfatiza aquello en el versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú recibes, y el apóstol Pablo es tan claro en esto, todo lo que recibimos viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es porque nosotros lo merecemos, nunca, nunca en la vida cristiana algo te es otorgado porque tú lo mereces. Porque tú no mereces nada. Tú no puedes obtener nada. Tú no puedes recibir nada de Dios por ti mismo. Todo lo que te viene a ti, todo, en todo ámbito de la vida, todo lo bueno, proviene por medio de Cristo Jesús. Es un don divino que es recibido a través de Cristo Jesús. Por eso el énfasis de las cartas paulinas es que nosotros hemos de permanecer en Jesús. Si nosotros permanecemos en Cristo a pesar de los desalientos, de las tribulaciones, a pesar de nuestras mismas caídas, no
abandonamos a Jesús, entonces todo lo que Dios ha prometido se cumplirá en nosotros. Todo viene a través de Cristo Jesús. No dejes que Satanás ponga tus ojos en ti mismo. Sácalos de ti. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los ojos han de ser puestos en Jesús, porque Él es nuestro sustituto y nuestra garantía. Jesús es nuestro sustituto y nuestra garantía. Todo don del cielo nos llega a través de Cristo Jesús. Él es la escalera que une la tierra y el cielo. Y a través de Él los ángeles traen bendiciones, bajan y suben a través de esa escalera. Si esa escalera no existiera, tú y yo estaríamos totalmente desconectados de Cristo Jesús. De Dios. Y no tendríamos acceso a ninguna de sus bendiciones. La fe es donde Él, la gracia es donde Él, la obediencia es donde Él, la justificación, la santificación, la redención, todo lo que tú posees, el arrepentimiento, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todo es don del cielo a través de Cristo Jesús. Muy bien, versículo 2. ¿Por quién? Nuevamente el énfasis. ¿Por quién? El quién es Cristo Jesús que acaba de ser mencionado. También tenemos entrada. Entonces, ¿es por Cristo que recibimos aquella paz maravillosa en nuestra alma? Gracias a Él viene, nosotros la recibimos por fe. Y es por Él que nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de la gracia y dice que es por Cristo Jesús que nosotros podemos entrar a la gracia, que podemos tener acceso a la gracia. Entonces incluso la gracia, que es la realidad a través de la cual Dios nos otorga la salvación, y todos los dones que Él nos otorga son dones que vienen por la gracia. Es por Cristo Jesús que tenemos acceso a aquella gracia. Si Jesús no estuviese, no tendríamos, ni siquiera conoceríamos la gracia. Y el apóstol Pablo habla de tres realidades de la gracia en este versículo. Dice, por quien también tenemos entrada o acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Entonces, la primera realidad es el acceso que tenemos a la gracia. Es cuando venimos al Señor y el Señor nos concede su gracia, ofreciéndonos la salvación, y nosotros por fe nos tomamos de aquella gracia, recibimos la salvación. Una vez que experimentamos que hemos entrado a la gracia, ahora, dice el apóstol Pablo, viene la segunda realidad de la gracia, es en la cual ahora estamos firmes. Nosotros vivimos en aquella gracia. En otras palabras, la vida del cristiano es una vida en la gracia. Por eso se llama el reino de Cristo presente, se llama el reino de la gracia. Y Dios nos saca del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, y a través de su gracia nos lleva al reino de su Hijo Jesús, que es el reino de gracia, en la cual el pecador está constantemente rodeado por gracia. Dice la hermana White en el libro Camino a Cristo que Dios ha rodeado a este mundo con una realidad de gracia y que todos aquellos que decidan vivir en aquella realidad crecerán en la imagen de Jesús. Entonces, no tan solo necesitamos gracia para la salvación, necesitamos gracia para vivir la vida eterna. Así que sabemos que la justificación es por gracia y también la santificación es por gracia. El Señor te invita a tener acceso a la gracia. El acceso se experimenta a través de la experiencia de la salvación. Y luego el Señor te invita a vivir en aquella realidad de gracia. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 6,
En el capítulo 6 dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estábamos en pecado, vivíamos en una realidad en la cual la ley nos condenaba. Entonces ahora el Señor nos ha sacado de aquella realidad y a través de la gracia hemos entrado ahora a una realidad que estamos bajo la gracia. Vivimos en una realidad de total gracia. Y mientras permanezcamos en esa realidad, nuestra vida eterna está garantizada. Y la tercera realidad de la gracia en el versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que hay un aspecto pasado de la gracia, hay un aspecto presente de la gracia y está el aspecto futuro de la gracia. La salvación, la vida cristiana y el crecimiento para obtener la gloria de Dios son todas realidades de gracia. Aquella gloria es el carácter divino, es llegar a ser como Él. Nos fue imputado al principio. Por gracia, el Señor nos dio su justicia y nos trata como que ya somos completos, perfectos. Por su palabra tenemos toda aquella realidad, pero aquella realidad debe llegar a ser una realidad perfecta en nuestras vidas, en la cual nuestras vidas reflejen en todo aspecto el carácter divino. Y esa experiencia es tanto una realidad de gracia, una experiencia que se recibe por gracia, así como lo ha sido nuestra salvación. Así que las tres realidades de la gracia, la salvación, que es la entrada, el vivir en la realidad de la gracia en el reino de Cristo y el crecer en su imagen, el llegar a ser como Él y reflejar su gloria. Las tres realidades que nos son dadas por gracia y recibidas por fe. Porque la fe, la gracia, para ser gracia, tiene que ser recibida por fe. No es recibida por obras. Las obras son una manifestación natural del corazón que ha sido renovado por Cristo y que vive en la realidad de gracia. Las obras son una realidad de la gracia de Dios. Tú y yo no producimos las buenas obras. El libro de Efesios, capítulo 2, nos dice aquello. En el versículo 10, el apóstol Pablo, hablando de las consecuencias de la salvación, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que somos creados, somos recreados, somos criatura nueva en Cristo Jesús. Y ahora estamos en Él y la vida en Él, vamos a producir buenas obras. Hemos sido recreados con el propósito de producir buenas obras, pero aquellas obras son don divino. Fue Dios que las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en aquellas obras. Así que la realidad de gracia nos garantiza que todo aquello que necesitamos, que todo aquello que hemos de producir, que todo aquello que hemos de llegar a ser está garantizado si permanecemos en la realidad de gracia. Muy bien, vamos de vuelta al capítulo 5. Versículo 3. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, todavía refiriéndose a la gracia, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de una de las grandes realidades que trae aquella justificación que llena la paz del alma, que llena el alma de paz y que nos lleva a vivir en la realidad de la gracia. En la realidad de la gracia nos ahora transforma para que nosotros experimentemos las tribulaciones con gozo. Y dice el apóstol Pablo, dice, no solo esto, sino que también
nos gloriamos en tribulación. ¿Se acuerdan en el versículo 3, el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Así que la gloria de Dios es el carácter que Dios está desarrollando en cada uno de nosotros. Y ese es nuestro gozo. El gloriarse es tener una experiencia de gozo, una experiencia de regocijo en lo que Dios ha prometido. Y el apóstol Pablo dice que las tribulaciones para el cristiano son causa de gloria, son causa de glorificar a Dios y de regocijarse, porque tienen un propósito sublime en nuestra vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar la tribulación como la herramienta divina para desarrollar en nosotros aquella gloria que nosotros vamos a tener en Cristo Jesús. La tribulación es la manera que Dios tiene para poder transformarnos, para desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Entonces hemos de gloriarnos. Pero muchas veces, como cristianos, tenemos la actitud del mundo en cuanto a los problemas, las dificultades, los dolores, las cosas que nos pasan, que nosotros las vemos como malas. Pero para el Hijo de Dios nada es malo. Para el Hijo de Dios que confía en Cristo, incluso nuestros propios errores, el Señor los vuelve para nuestra bendición, si confiamos en Él. Pero muchas veces nosotros cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, nos dedicamos a sentirnos como víctimas y le echamos la culpa a Dios, nos enojamos con Él y nos apartamos de Él. Un cristiano nunca es un víctima. No importa que te estén abusando, que te estén maltratando. Si tú te glorías en las tribulaciones, nunca serás víctima. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Esperen un poquito, estoy buscando el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que al Hijo de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y mire, más adelante el apóstol Pablo dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol Pablo, miren lo que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios ha vuelto las tribulaciones para cumplir un objetivo de gloria en nuestra vida. El propósito de las tribulaciones es transformarnos en la imagen de Jesús, es sacar todo aquello que está en contra de la voluntad divina. El apóstol Pablo en 2 de Corintios
hablando de su propia experiencia, nos dice, 2 Corintios, capítulo 11, si no me equivoco. Capítulo 2, versículo 2, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, en la realidad de la gracia, cuando ya hemos entrado a la gracia y vivimos en aquella realidad en la cual estamos nosotros, en la cual ya no somos condenados, tenemos paz, somos hijos de Dios y estamos creciendo en su imagen, no debemos tener como algo extraño cuando padecemos, porque el Señor Jesús, Dios le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Es una realidad de la gracia divina cuando nosotros padecemos. Es uno de los dones de la gracia, porque es parte del plan divino para que desarrollemos su carácter. Y dice el apóstol Pablo, que en el capítulo 5 de Romanos, versículo 3, que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Nos encantaría a nosotros, seres humanos, de que en vez de pasar por tribulación, pudiésemos nosotros ir a la universidad para que nos enseñasen paciencia. Pero la paciencia no se aprende en forma teorética. En el reino de Dios, la enseñanza es teoría y práctica. Se unen juntas para llevar adelante una realidad. El Señor nos enseña a ser pacientes en su palabra, pero nadie es paciente simplemente por lo que lo leyó en la Biblia. Luego Dios cumple su promesa, permitiendo que vengan tribulación, que vengan dificultades. Y cuando vienen ellas, entonces el Señor en forma práctica te está enseñando a ser como Él, paciente. Muy bien, el versículo 4 nos muestra en la escalera cristiana a través del apóstol Pablo. Dice que la paciencia prueba. La palabra realmente prueba es fortaleza, es un espíritu que no se desanima bajo las malas circunstancias. Y la prueba, esperanza. Entonces te fijas cómo vamos, el Señor desarrolla paciencia y a través de la paciencia nos desarrolla un espíritu que no se desanima, un espíritu que tiene fortaleza, que es capaz de sobrevivir los ataques satánicos, y aquel espíritu de fortaleza, aquella experiencia de tener un espíritu fuerte, nos desarrolla esperanza. Muy bien, estamos en el versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
La esperanza es uno de los tres principios que gobiernan el reino de Dios. Está la fe, el amor y la esperanza. La fe nos es otorgada cuando nacemos, cuando somos gestados, es un don divino para que podamos vivir nuestra vida y entrar en relación con Dios. La esperanza es el resultado de la tribulación. Viene como don de la tribulación y es desarrollada a través del desarrollo de la paciencia y del espíritu que prueba. Y luego dice, y la esperanza no avergüenza. Entonces, cuando el cristiano ha desarrollado, ha madurado en la vida cristiana, no va a tener de nada que avergonzarse. ¿Por qué? Porque la vida cristiana madura es aquella que confía en Cristo totalmente y que llena su corazón de esperanza. La esperanza del cristiano no es una esperanza muerta, es una esperanza viva, porque Cristo Jesús es nuestra esperanza. Entonces no tenemos de qué avergonzarnos. Si Cristo Jesús no viene en el tiempo que nosotros esperábamos que viniese, nosotros tenemos esperanza, Él no va a fallar su prueba. Si hemos de bajar al sepulcro esperando, en la esperanza no hay vergüenza. Tristemente hay tantos adventistas y tantos cristianos que pierden su fe porque no han desarrollado este aspecto del carácter cristiano, que es el aprender a vivir en esperanza. Como dijo Guillermo Miller, cuando Cristo Jesús no vino en el 22 de octubre de 1844, él después escribió, yo he encontrado una nueva fecha, dice, hoy y hoy y hoy hasta que Él venga. Esa es verdadera esperanza. La esperanza fortalece el alma porque no nos hace avergonzarnos. Si no tenemos esperanza, entonces nos avergonzamos, nos chasqueamos, creemos que hemos creído en una mentira y soltamos la mano de Jesús y nos vamos. Y la esperanza no avergüenza. Y mire ahora cómo viene el tercer principio del reino de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te fijas cómo todo es un don divino? La fe, la esperanza y el amor son dados a través de Dios. Y el amor es otorgado en el corazón humano en la conversión, el verdadero amor. Lo que nosotros llamamos amor es egoísmo. Va totalmente en contra de los principios de la ley de Dios. Pero el verdadero amor, el amor de Cristo, llega al corazón cuando el Espíritu Santo viene a morar en el alma. Pero ha de ser desarrollado. Y es desarrollado viviendo en la realidad de gracia y a través de las tribulaciones. Así que si seguimos la escala de la madurez, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce el espíritu de prueba, el espíritu que te capacita para no desanimarte. Y aquel espíritu produce esperanza. Y luego de la esperanza viene la madurez total del cristiano, que es vivir en la realidad de amor, el aprender a amar, el aprender a amar incluso a nuestros enemigos, el bendecir a los que nos maldicen, el hacerle bien a los que nos ultrajan, es ser como Dios. Por eso que el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 nos presenta al amor como la verdadera perfección. Mateo capítulo 5 dice, versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2.
Y ahora viene, luego de esto, el versículo 42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el amor es, como dice el apóstol Pablo, ando buscando la palabra en español, bond, es la unión de perfección. Cuando Dios nos llama a ser perfectos, nos está llamando a ser como Él. Y el ser como Él es vivir por la ley del amor. Es ser motivados por el principio más sublime del universo, el amor. Está la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el más grande, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es el amor. Porque el amor es la señal de la perfección. Es ahí cuando somos como Cristo. Así que el objetivo de la gracia es que lleguemos a vivir por el principio del amor. Y para llevarnos a ese principio, para llevarnos a ese objetivo de perfección, entonces el Señor nos someterá a tribulaciones, porque es a través de la tribulación que el cristiano crece en madurez y llega a tener su gloria, su carácter, que es amor. Dios es amor, dice la Biblia. Y el Señor desea que nosotros lleguemos a ser amor como Él es, que reflejemos su gloria. Muy bien, sigamos entonces. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿te fijas que eso es pasado? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el momento que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente, el amor es otorgado. Y el Espíritu Santo ahora comienza a enseñarte a vivir en una realidad de amor. Muy bien. ¿Te fijas que en estos versículos vemos a la Trinidad obrando por la salvación del ser humano? Vemos a Dios, a Jesús, y ahora el apóstol Pablo nos introduce al Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad obrando no tan solo para nuestra salvación, sino que para nuestra transformación. Así que ¿es imposible llegar a ser como Cristo? No, es posible, no por nuestras fuerzas. Es absolutamente posible porque la Trinidad está obrando en nuestro favor. Y nosotros hemos de cooperar en la gran obra de la Trinidad de transformar al ser humano en la imagen de Cristo. Versículo 6. Aquí el apóstol Pablo nos va a hablar un poquitito acerca nuevamente del Evangelio. El maravilloso Evangelio dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Qué maravilloso versículo. ¿Cuándo Jesús murió por ti? Cuando eras débil e impío. Cuando tú no tenías fortaleza alguna, ni tenías bondad alguna. No había nada en ti y en mí. Cristo murió por nosotros cuando aún no habíamos nacido. 2000 años atrás, Cristo tomó tu lugar y murió por ti.
cuando eras débil e impío. Entonces los dones que Dios desea otorgarte no están basados en que Dios espera que tú alcances cierto nivel de santidad para Él poder aceptarte y otorgarte aquellos dones. No son por obras de justicia, están basados en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa es la realidad de la gracia. En la experiencia de la gracia, Dios se relaciona contigo por lo que Cristo ha hecho, y más adelante vamos a ver incluso lo que Cristo aún hace por ti y por mí diariamente, minuto a minuto de nuestra vida hoy. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, esa palabra, a su tiempo, refleja la gran realidad divina que la muerte de nuestro Salvador había sido predeterminada por la voluntad divina y otorgada con anticipación a nosotros a través de las profecías. Cristo murió a un tiempo predeterminado. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia ahí. A su tiempo murió por los impíos. Ese es el tema de todo el evangelio. Jesús dijo, yo no vine a sanar al sano. Yo no vine a buscar al justo, porque el justo no necesita salvación. El sano no necesita sanidad. Cristo Jesús nos dice que Él vino a buscar y a buscar y a salvar lo que se había perdido, a sanar lo que estaba enfermo. Esos somos nosotros. Entonces ya lo vimos en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla, o el capítulo 4, dice que al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Entonces, esas son las buenas nuevas de la salvación. No busques bondad en ti. No te mires a ti para sentir que Dios te acepta. Mira a Cristo. Jesús es tu garantía y tu sustituto. Él es tu todo. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo ha otorgado a través de Cristo Jesús. Todo. Muy bien, otro versículo más y terminamos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y ahora Él va a desarrollar ese pensamiento. Versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces el versículo 7 está poniendo un contraste entre la mente de Cristo, su actitud y nuestra actitud. La actitud del mundo, a lo mejor alguien moriría por uno bueno. El versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué lindo ese versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús no fue para ganar el amor de Dios. La muerte de Jesús fue una manifestación del amor hacia el pecador. Querido amigo, Dios no odia al pecador. Dios ama al pecador. Y la garantía de aquella realidad, es que Cristo murió en el Calvario. Cuando tú te sientes bajoneado y crees que Dios no te ama, ándate por ahí donde te encuentres con un crucifijo y míralo. Y ahí recuérdate que la cruz es el monumento del amor de Dios. Dios te ama, no porque seas bueno. Dios te ama no porque seas un súper cristiano. Dios te ama porque eres pecador. Dios ama a los pecadores y nos ha otorgado el camino para nuestra salvación.
Esos 3 versículos son maravillosos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios encomienda su amor hacia nosotros, muestra su amor hacia nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia divina fue manifestada porque caímos en pecado. Necesitamos gracia porque somos pecadores. Y Dios ha derramado aquella gracia abundantemente, invitándonos a entrar en aquella realidad, invitándonos a vivir en aquella realidad y invitándonos a permitir que la gracia nos transforme totalmente a través de las tribulaciones para que lleguemos a ser como Cristo, tener un carácter de amor. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Hermana Jessica. Sí, pastor, la palabra, hay una palabra que a veces se dice, pero dice convencido, pero no convertido, pastor. Y eso me gustaría, eso. El convencido es cuando nosotros presentamos la verdad y la persona acepta que esto es verdad. Eso es ser convencido. Y muchas veces la persona entonces al aceptar que es verdad hace un cambio. Por ejemplo, estudiamos con un católico, le mostramos que el sábado es el día de reposo, no el domingo. Y el católico deja de ir a la iglesia el domingo, comienza a ir a la iglesia el sábado y a guardar el sábado. Está convencido, pero no necesariamente convertido. La conversión es el milagro divino en el cual Dios interviene para darnos una vida nueva. El propósito de la verdad es llevarnos a los pies de Cristo para que nosotros experimentemos la conversión. Tristemente, muchos tan solo han sido convencidos, pero no han sido convertidos. Muchos van a la iglesia, asisten a la iglesia como algo rutinario, pero no tienen la vida de Cristo en ellos. El Espíritu Santo no mora en ellos. Y se manifiesta en el hecho de que aún son controlados por pasiones, el yo tiene el control, no se han sometido a Jesús. Entonces, la conversión es el milagro en la cual Dios interviene en la experiencia humana para dar una vida nueva. El nuevo nacimiento lo llamamos también. Es la única manera en la cual podemos llegar a ser cristianos. No somos cristianos porque creemos algunas cosas. Somos cristianos solo cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento.